Bueno, buenos días. Nosotros somos del grupo de la empresa Megacat Ingeniería. Mi nombre es Fabricio Arce, con mi compañero Javier Velasco. Nosotros el día de hoy pues, les presentaremos lo que viene siendo Briscat, la cual pues es una alternativa estratégica dentro de la industria CAD, especialmente para empresas que buscan reducir lo que son costos, mejorar lo que es la interoperabilidad y evitar la dependencia de tecnología y ecosistemas que son cerrados, ¿ya? También veremos cómo lo que es el Open BIM está transformando la colaboración entre disciplinas y cómo esto impacta directamente la productividad en lo que son las empresas, ¿ya? Lo que se busca con Briscat, pues no es solamente lo que es un software CAD, sino que también es una estrategia tecnológica y financiera para las empresas. Ya continuando, pues actualmente en el mercado CAD está, digamos que viendo una transición importante. Por un lado tenemos ecosistemas cerrados donde la empresa pues depende completamente de un único proveedor y por otro lado está creciendo lo que son los estándares abiertos, donde la interoperabilidad y la libertad tecnológica toman cada vez más fuerza, ¿ya? Entonces, lo que busca, pues, las empresas hoy en día o lo que necesitan son tres cosas. Una es reducir costos operativos, otra es mejorar la colaboración entre las áreas y optimizar el flujo de trabajo desde la parte 2D hasta la parte BIM, que ya es toda la parte colaborativa. Eh, y precisamente ahí es donde Briscat empieza a diferenciarse de otros software, ya que pues digamos que en el mercado se busca lo que es libertad, interoperabilidad y eficiencia, ¿ya? En cuanto al licenciamiento, pues uno de los mayores diferenciales de Briscat es un modelo de licenciamiento. Mientras muchos software pues trabajan únicamente bajo suscripciones obligatorias, Briscat ofrece licencias perpetuas, ¿ya? Un licenciamiento mucho más flexible. Eso significa que pues tienen menor dependencia del proveedor, más control financiero y un costo mucho más bajo a largo plazo. Esto pues en muchas empresas permite adquirir más licencias con el mismo presupuesto. Y obviamente pues no se trata solamente de comprar un software, se trata de reducir el costo operativo de toda la compañía, ¿ya? Entonces lo que se encarga Brisca es de reducir costos y aumentar esa accesibilidad para las empresas. Aquí entramos en uno de los temas más importantes, el cual es el Open BIM. Prisca trabaja de forma nativa con formatos que son abiertos como archivos IFCs y también DWG, permitiendo que arquitectos, ingenieros y fabricantes pues, puedan colaborar sin perder información. Esto lo que hace es que evita el famoso vendedor lock-in, es decir, que la dependencia tecnológica de un único software o proveedor. Y lo que es el IFC, pues actúa como un puente entre disciplinas, ¿ya? También digamos que la información pertenece a la empresa y no solamente al software que te está distribuyendo. Entonces, lo que se encarga aquí el Open BIM es de generar libertad y una colaboración real, ¿ya? En cuanto a lo que es el rendimiento, pues otro punto muy importante es que Briscat está optimizando para trabajar muy bien incluso en hardware estándar o equipos de gama media, ¿ya? Esto permite pues abrir archivos WG pesados mucho más rápido, manejar proyectos grandes con fluidez y reducir inversiones en estaciones de trabajo que pues por lo general a veces son costosas porque las licencias son costosas.
Entonces, el impacto que tiene es que pues hay más rendimiento sin necesidad de cambiar toda la infraestructura tecnológica y hay una mayor eficiencia con menor inversión en el hardware. Por ejemplo, más adelante nosotros mostraremos un video de cómo es la interfaz y en este video pues el hardware o el computador que se utiliza para manejar el software es de una gama media, no requiere de una alta tarjeta gráfica o un procesador fuerte que desarrolle pues de toda la operación del software. Ya pues digamos que acá lo que Priscad integra en una plataforma es toda la parte de diseño 2D, modelado 3D y herramientas BIM, que es toda la parte colaborativa. Esto permite pasar de planos a modelos inteligentes sin cambiar de entorno de trabajo y sin que se afecte el flujo de trabajo. Además, reduce retrabajos y mejora tiempos de entrega. También en proyectos industriales esto tiene pues un impacto enorme en lo que es la productividad. Y algo clave es que un solo entorno de trabajo es un solo entorno de trabajo, menos fricción y más velocidad a la hora de utilizar el software de Brisk. Ya en cuanto a algunos pues, casos de éxito que tiene lo que es el software, es que, pues primero, este crecimiento no es una teoría. Grandes compañías ya lo han implementado, por ejemplo, en este caso Mazda, que optimizó procesos de diseño industriales y manufactura. Pell, que es una empresa alemana de ingeniería civil, la cual pues fortaleció toda esa interoperabilidad en proyectos de construcción para generar un flujo de trabajo mucho más rápido. También Wilmen Group, que impulsó estrategias Open BIM en la infraestructura y también tenemos algunos casos que son nacionales, como por ejemplo multinacionales como Forza, los cuales pues ellos actualmente eh, cuentan con básicamente el 90% del licenciamiento de Briscat. Ellos antes hacían parte de lo que era Autodesk y ellos migraron casi que todas sus licencias, más o menos en un 95% ya. Ellos antes lo que tenían de licencias eran más o menos unos 80 usuarios y, y al migrar todas estas personas pues a utilizar lo que es Briscat, generaron lo que es un ahorro en la parte de presupuesto y en su flujo de trabajo incluso lo mejoraron, lo optimizaron, ¿ya? Porque eso es lo que hace el software de Briscat. Entonces, por ejemplo, de pagar 1.000 millones de pesos en solamente licenciamiento, lo que hicieron fue que ahorita, al ahorrar todo eso, están pagando alrededor de 280 millones de pesos. Entonces, en volumen grande se nota mucho más la diferencia, pero también en este caso, como lo es Briscat, en licencias de un solo usuario, se pueden notar ciertas diferencias a largo plazo. Eh, Aquí pues ya prosiguiendo podemos ver de una forma resumida las diferencias claves entre lo que es Briscat y el CAD tradicional, el cual pues son costos, flexibilidad, interoperabilidad, rendimiento y una libertad tecnológica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros con Briscat pues no buscamos reemplazar por reemplazar, buscamos una solución que sea más eficiente y sostenible para todas las empresas. En este caso, pues se ofrece un equilibrio entre lo que es el costo, rendimiento y flexibilidad. Ya, pues digamos que prosiguiendo, como toda migración tecnológica, es importante evaluar ciertos puntos. Uno de ellos es el tema de la compatibilidad con objetos propietarios, validación de plugins, pruebas reales con archivos actuales y también un plan de transición organizado. De esta manera, pues por eso nosotros
recomendamos siempre iniciar con pruebas piloto que sean controladas y hacer una migración de una manera mucho más estratégica. Digamos que en cuanto a las recomendaciones, es implementar una transición progresiva en 3 etapas. La primera es un piloto pequeño para validar pues, flujos IFC o DWG y los archivos que ustedes manejen. La segunda es medición de KPIs y capacitaciones si ustedes lo requieren. Normalmente, pues al ser un software que normalmente tiene una interfaz muy parecida a otro software, si ustedes ya manejan, por ejemplo, casos específicos como AutoCAD, Revit, pues ustedes no van a tener que hacer una capacitación. Simplemente van a hacerlo de una manera mucho más empírica y van a poder transitar o migrar de una manera mucho más fluida. ¿Ya? Y finalmente, escalamiento empresarial, ¿ya? Para que haya un flujo de trabajo entre todos. Así la empresa reduce riesgos y toma decisiones basadas en resultados que son reales, ¿ya? Básicamente no es una apuesta, sino que es una transición medida. Y lo que se busca es migrar gradualmente reduciendo lo que son riesgos y acelerar una adopción del licenciamiento. Eh, para quienes quieran profundizar más aquí, nosotros dejamos recursos que son pues oficiales. Entre ellos está el tema de la documentación, casos de éxito, videos de funcionalidades y soporte técnico especializado. Desde la parte pues de Megacat, nosotros hacemos un acompañamiento todo el proceso, tanto en la implementación, capacitación y soporte técnico. Y hay respaldos, ¿vale? Ya aquí nosotros les mostraremos un video de cómo es la interfaz pues, de Briscat de una manera muy básica y procederemos a una conclusión apenas termine el video. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. En este pequeño espacio exploraremos lo que viene siendo el software de Briscat, veremos lo que es como tal la interfaz de Briscat, también desarrollaremos algunos comandos básicos que normalmente se utilizan dentro del rubro de lo que viene siendo la arquitectura, ingeniería. Veremos los diferentes tipos de licenciamientos que normalmente maneja Briscat y también veremos cómo es el flujo de trabajo que normalmente uno puede tener en este software, ya que es tan versátil. Para el inicio, pues abriré aquí lo que viene siendo el software de Briscat. De entrada nos aparece una pequeña interfaz donde podemos ver los diferentes tipos de licenciamientos que maneja el software. En este caso tenemos la parte de 2D, donde pues se implementa todo lo que viene siendo planimetrías, layouts, cosas que son básicas dentro de lo que viene siendo el dibujo como tal, ¿vale? Ya después tenemos lo que viene siendo una parte de licenciamiento más robusto que incorpora toda la parte del modelado 3D, ¿ya? En esta parte, pues, como ya lo dije, se podrá modelar diferentes tipos de elementos, diferentes tipos de piezas, también digamos que se pueda acoplar a lo que viene siendo un modelo más complejo como una casa, una vivienda, un tipo de urbanismo, bueno, diferentes cosas que ya uno decida crear dentro de cada proyecto. Por aquí también tenemos la parte de BIM, que es lo que ahorita normalmente se está incorporando dentro de la industria y dentro de la actualidad, que es toda la parte colaborativa. También tenemos la parte mecánica, que es una parte un poco más específica para las personas que son ingenieras, en este caso pueden ser mecánicos, ingenieros industriales, entonces de cierta manera aquí tú pues, puedes modelar ya cosas más específicas como tipos de engranajes, tipos de tuberías, bueno, cosas más especializadas para todo ese tipo de rubros, ¿vale? Y por último tenemos lo que viene siendo la Ultimate. En este caso la Ultimate pues acopla todo lo que viene siendo los diferentes tipos de licenciamientos que nosotros tenemos dentro del software, ¿vale? Para empezar ya como tal la exploración de lo que viene siendo el software, pues empezar con la parte 2D, en la cual pues miraremos cómo es su interfaz. De entrada, pues como pueden ver, este es el primer acceso que nos da. Nosotros aquí pues podemos tener una vista previa de todos los proyectos que normalmente manejamos, por el más reciente hasta el último. También podemos incluso abrir pues, los archivos. Esto es, digamos que una primera interfaz, como ya lo tienen también otros tipos de software, que podemos, digamos que abrir directamente, pero en este caso no lo abriré directamente, simplemente exploraremos algo mucho más básico y después ya miraremos un proyecto, ¿vale?
Entonces le damos aquí en abrir un archivo. Como pueden ver, pues Briscat digamos que tiene una interfaz muy parecida a otros software que ya normalmente se utiliza, y esto se debe a que Briscat promueve una migración directa, una migración que pueda ser sencilla para las personas, que sea amigable para las personas, que tú no tengas que hacer un curso adicional en el cual tengas que aprender a utilizar un nuevo software. Simplemente lo que genera Briscat aquí es que tú puedas migrar directamente sin ningún inconveniente y puedas seguir manejando todos tus proyectos tal cual como lo estás haciendo en otros software que son mucho más costosos, porque el beneficio que te da Briscat no solamente es el flujo de trabajo, sino también esa migración inmediata, y que vas a generar un ahorro también en el costo de los diferentes tipos de licencia que nosotros manejamos, ¿vale? Ya viendo un poco más a fondo lo que pues, hay de comandos, tenemos comandos básicos como line, que normalmente pues, se utilizan como en otros tipos de software. Tenemos comandos como el polyline, que pues aquí pueden ver que es la línea que se une. Tenemos por aquí comandos como circle, con diferentes medidas que ustedes pueden integrar. Tenemos también la parte de rectángulo. Tenemos también lo que viene siendo, por ejemplo, el copy. Yo lo puedo utilizar con comandos común y corrientes con el teclado. También lo puedo utilizar pues, desde la parte de la barra de herramientas de arriba. Incluso si ustedes si se fijan, la barra de herramientas de acá arriba es muy parecida a programas como, por ejemplo, AutoCAD. Lo único que pues, cambia de pronto son las ubicaciones de algunos elementos, pero básicamente es la misma. Por aquí tenemos, digamos que dentro de esta barra de herramientas, cosas que se utilizan, por ejemplo, en la arquitectura mucho, como lo que es el mirror. Entonces, yo aquí normalmente lo utilizo con comandos desde el teclado, pero pues miren que fácilmente pues, puedo hacer el mirror. También tenemos herramientas como el trim. Le damos trim y ya, y él hace lo suyo, ¿vale? Tenemos lo que vienen siendo los layers. Por aquí pues podemos abrir todo lo que son los layers. Es como otro software, tenemos los diferentes grosores, el tipo de línea que queramos darle, e incluso podemos cargar el tipo de diferentes tipos de líneas, entre otras cosas, ¿vale? Por aquí tenemos Match para cambiar de pronto algunas capas o para cambiar algunos layers que queremos repetir. Tenemos también herramientas de medición. Por aquí podemos ver distancias. Otra cosa muy importante es el tema de las unidades de medidas. Yo aquí pues creo que él automáticamente está trabajando, si no estoy mal, en milímetros, que normalmente no lo ponen en milímetros. Pues yo aquí, sí, como pueden ver milímetros, yo aquí lo que puedo hacer es cambiar mis unidades de medidas a pies, a centímetros, a metros, kilómetros, bueno, dependiendo de lo que uno quiera manejar. Normalmente en el caso de los arquitectos, pues nosotros manejamos metros, entonces lo cambio a metros y, por ejemplo, digamos que va a ser, no sé, una línea de 12 metros, pues haciendo la línea de 12 metros ya obtiene la escala real que debe tener y simplemente la mido y da las 12 metros, ¿vale? Entonces, por aquí podemos ver, digamos que temas como, por ejemplo, lo son el orto, ¿ya? Cosas como, por ejemplo, que ya, por ejemplo, aquí yo no puedo, digamos que, hacer una línea diagonal, sino que ya se maneja de una forma ortogonal. Ya si yo le quito el orto, pues puede hacer líneas diagonales, es más libre, ya no es tan psicológica con el tema de la ortogonalidad, ¿vale? Bueno, siguiendo con otros tipos de comandos, digamos que en el caso pues de que yo en algún momento quiera, por ejemplo, insertar un PDF o algo así, obviamente tenemos la opción de insertar PDFs, tenemos la opción de hacer insertar fotos, también hacer referencias, que en algunos casos pues hay gente que me ha preguntado cómo es el tema de las referencias. Si ustedes ya saben manejar el tema de referencias, es básicamente lo mismo que otro software como por ejemplo AutoCAD. Incluso ahorita abriendo otro archivo de un proyecto les mostraré el tema de las referencias, que es muy básico. Y pues digamos que esta es la parte básica de lo que viene siendo pues el 2D. También digamos que temas como el layout, pues uno puede hacer lo mismo que se hace como en otros software, temas de layout. Incluso aquí tenemos temas de copiado, de borrado, de cambiarle el nombre. Tenemos el page setup, que es básicamente muy igual a lo que viene siendo AutoCAD. Ya pues, aquí ustedes harán sus respectivas modificaciones. En el caso de que pues, ustedes quieren imprimir PDF, pues lo hacen PDF, programan las unidades de medida en que lo van a hacer, con el formato de papel que lo van a hacer. Por aquí pues el tipo de ventana como lo quieren crear, si en el layout o en una ventana adicional, entre otras cosas. Simplemente darle OK y él ya se va organizando al formato que ustedes necesiten, ¿vale?
Bueno, prosiguiendo con los diferentes tipos de interfaces que normalmente se manejan dentro del software, como pueden ver, si ustedes se van aquí a la parte de arriba, ustedes pueden cambiar el espacio de trabajo. Entonces yo puedo cambiar de 2D a 3D sin la necesidad de yo tener que salirme. También lo puedo hacer si yo, por ejemplo, tengo licenciamiento de BIM o si tengo licenciamiento de Mechanical o si tengo, digamos que el Ultimate, que es el que compone todas las licencias. También puedo migrar fácilmente a esta interfaz sin yo tener que salirme. Entonces en este caso, pues yo lo haré en el Modeling, ¿vale? Y miren, ya básicamente él aquí me cambia, por ejemplo, los diferentes tipos de comandos que se manejan en el modelo, ¿vale? En el 3D. Si yo, por ejemplo, de pronto, como ya voy a manejar la parte 3D, necesito verlo pues en una perspectiva diferente, yo lo puedo ver de manera isométrica. Entonces se utiliza, al igual que en un modelado, como usted lo utiliza, no sé, en diferentes herramientas como Revit o SketchUp, pues usted así mismo va a modelar. Simplemente con Shift y el scroll, yo puedo mirar el modelo pues en diferentes perspectivas, ¿vale? En este caso pues yo simplemente voy a hacer por ejemplo aquí un muro, voy a hacer un muro de esta manera, vamos a hacerlo por acá, listo, enter, y él me va a alzar el muro, normalmente como se hace en otros tipos de software de modelado, ¿vale? Yo también puedo cambiarla aquí si quiero, por ejemplo, como quiero que se vea, si solamente en línea, de una manera más sólida, más realista. Bueno, tiene diferentes tipos de visualización que ustedes ya podrán explorar pues, en el transcurso de que hagan sus proyectos, ¿vale? Bueno, ahora lo que haremos será abrir pues un archivo, pues un proyecto que yo tengo y van a ver cómo es el flujo de trabajo, la rapidez con la que se abre el archivo. Este de por sí pues no es un archivo que sea tan pesado, pero van a ver que el rendimiento que tiene el software de Briscat con respecto a la máquina pues es mucho más favorable que otros software, porque normalmente cuando digamos que hacemos archivos que normalmente son muy pesados, se demoran a veces mucho en abrir, Briscat es mucho más fluido en ese aspecto, ya que por ejemplo en este caso, pues yo estoy trabajando en un computador que no tiene pues una tarjeta gráfica muy buena y tampoco tiene un procesador pues tampoco tan bueno. Entonces van a poder ver que trabajar Briscat en computadores un poco de menor capacidad se va a poder trabajar de una manera mucho más fluida. Entonces, por aquí va a abrir este proyecto en el cual pues les mostraré otros tipos de comandos y otros tipos de herramientas que normalmente tiene pues el software de Briscat, ¿vale? Como pueden ver, pues también tenemos comandos como por ejemplo lo que es el área, que normalmente lo utiliza mucha gente para sacar cuánto tiene pues el software, que normalmente lo podemos hacer como se hace en un AutoCAD normal. Entonces, yo puedo sacar aquí el área que son 14.29 o 30 metros cuadrados. También incluso lo podemos hacer de otra manera que simplemente es área, seleccionar el objeto y él ya automáticamente también me saca cuánta área hay dentro de este objeto, ¿vale? Eh, Tenemos temas también de bloques. Si ustedes, por ejemplo, no sé, trabajan actualmente en AutoCAD y ustedes exportan sus bloques, tengan en cuenta que él lo va a exportar como el bloque que ustedes están manejando en AutoCAD. Por ejemplo, este yo me lo traje a AutoCAD y miren que es un bloque dinámico que ya se había hecho y tengo la misma maleabilidad que como en AutoCAD normal, ¿vale? Igual, por ejemplo, las puertas, si ya están configuradas, no es que vayan a exportar el archivo y se les va a explotar, no, él va a seguir manejando el mismo bloque, ¿vale? ¿Qué otras cosas podemos ver por acá? El tema, por ejemplo, de las propiedades, digamos que yo quiero ver, no sé, cuánta área pues hay en este rectángulo. Entonces yo lo que hago es seleccionarlo y por aquí en My Properties lo puedo abrir y puedo ver en qué capa está, el tipo de línea que maneja, bueno, podemos ver todo, las propiedades de lo que se está haciendo pues en este comando, en este rectángulo, ¿vale? También podemos, pues aquí ya quiero mostrarle cómo es el tema de las referencias. En este caso pues lo voy a abrir en otro archivo. Digamos que aquí lo que pues, se hace normalmente es llegar, abrir un layer, aquí voy a poner por ejemplo referencias externas. Listo. Y esto pues lo seleccionamos en la parte de abajo. Entonces si yo quiero hacer una referencia externa, ¿qué hago? Vengo aquí a insertar, le doy en attach, él me muestra, digamos que, por ejemplo, él quiere insertar este. Entonces le doy open, selecciono open y él aquí pues me va a pedir que especifique el tipo de escala. Bueno, aquí ustedes ya lo configurarán como ustedes quieran traerlo de escalas, un poco más grande, un poco más pequeño, como quieren que se vea. En el caso yo lo voy a dejar así tal cual, lo voy a poner aquí una ruta relativa, uno de estos dos porque pues el Notepad se utiliza si está dentro de una misma carpeta. Entonces, como de pronto esto yo no tengo una carpeta, yo le voy a poner relative path, ¿vale? Entonces lo doy aquí en attach
y él básicamente me lo va a exportar. Y de pronto me lo exportó más grande porque como no le cuadré la unidad de medidas, pues de pronto puede que esté un poco más grande. Pero miren que es mucho más diferente, él me lo exporta como un bloque, porque obviamente es una referencia que pues yo no necesito modificar, sino que simplemente voy a trabajar sobre ella. Yo aquí pues voy a empezar a hacer las respectivas modificaciones que necesite hacer y van a ver que pues va a quedar por encima, ¿no? Va a dar esa intención de que quede por encima porque pues estamos a modificar. Pero si yo de pronto en algún momento necesito, no sé, ocultar visualmente alguna de las puertas, un ejemplo. Entonces yo por aquí veo que él se trae todos los layers que estaba utilizando en el anterior modelo y pues busco el que sea de puertas. Entonces, por ejemplo, aquí ven que pues oculto los layers de puertas y ya, básicamente así tal cual como se utiliza en AutoCAD, se utiliza aquí en Prisma, ¿ya? Por eso hablo de que la migración aquí es rápida, sencilla, sin ningún problema y ustedes van a tener un flujo de trabajo mucho más rápido y van a tener un ahorro mucho más grande a la hora de adquirir las licencias porque pues nosotros tenemos un licenciamiento que es mucho más económico que otros software del mercado. Bueno, ya para ir concluyendo, Briscat representa una oportunidad para que las empresas ganen independencia tecnológica, reduzcan costos y mejoren colaboraciones mediante lo que es el Open BIM. La propuesta es claramente iniciar un piloto controlado junto con la empresa de nosotros que es Megacad para validar resultados reales dentro de sus operaciones, ¿ya? Y recuerden, el futuro del CAD no es depender más, sino trabajar con libertad. Entonces, ya con esto finalizamos. Muchas gracias